Vamos a tratar, aleluya, la condición de la iglesia. Aleluya. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El mensaje a la Odisea. Escriba al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios, dice esto. El principio de la creación de Dios no quiere decir que fue el primero creado, sino el antiguo, el que estaba antes, el que siempre existió antes de la creación. Eso es lo que quiere decir en realidad. Que los testigos han formulado una teoría en base a eso, fuera del contexto original con su problema. Ayer yo con Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, aquí dice te vomitaré. En el original dice estoy a punto de vomitarte. Te vomitaré de mi boca. Porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, que no tienes dicha, un desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que me encierre le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, predicamos tu palabra para tu gloria y para tu honra. Espíritu Santo, dirígeme, ayúdanos y edifícanos y háblanos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Siéntese, hermanos y hermanas. Dios le bendiga. Amén. Aleluya. Estamos aquí. A pesar de las luchas, estamos aquí. A pesar de las enfermedades, estamos aquí. A pesar de los vientos huracanados y las nubes y las situaciones adversas y negativas, estamos aquí, mis hermanas y hermanos. Bueno, hermanos, el mensaje de la siete iglesias de parte de nuestro Señor Jesucristo, aleluya, que le da a su siervo Juan cuando estaba en la isla de Pasmo, que era una prisión del antiguo imperio romano, y el libro de Apocalipsis fue escrito en los años 95, 100 aproximadamente, en el tiempo, se dice, de Domiciano, el emperador, aleluya. ¿Qué pasa? Que Juan estaba allí encarcelado, por así decirlo, desterrado a esa isla. Allí se le apareció el Señor, aleluya, para dar este mensaje a la siete iglesias de Asia Menor, que lo que hoy en día es la región de Turquía, por esos lados. Entonces el Señor, aleluya, le da este mensaje para estas siete iglesias. Ahora, estas son siete iglesias locales, pero sabemos que hay una sola iglesia universal, la iglesia de Jesucristo, amén. ¿Qué pasa? Que en estas siete iglesias se habla de siete etapas de la iglesia del Señor Jesucristo sobre la faz de la tierra. Y Jesucristo se le revela a cada iglesia. Aló, aquí por favor, y a su nombre. Gloria. Jesucristo se le revela a cada iglesia con algo que ellos conocen o se identifican. Por ejemplo, tenemos la iglesia de Éfeso. Esta iglesia, el Señor se le revela como aquel que tiene las siete estrellas y se mueve entre los siete y se pasea entre los siete candeleros. Las siete estrellas, la Biblia dice que son, aleluya, los siete mensajeros o los ministros que están al frente de la obra. Y los candeleros son las siete iglesias, que Él se pasea y quiere decir que Él la sostiene, le suministra poder y que Él sabe a ciencia cierta y claramente lo que está sucediendo y cuál es la condición de su pueblo internamente. Entonces ellos saben por qué el Señor se les revela de esa manera. También tiene
situación histórica. Y la iglesia que hemos cogido, aleluya, es la iglesia de la Odisea. La Odisea, históricamente, era una ciudad rica en comercio. Era una ciudad que tenía una lana especial, aleluya. Era una ciudad tremendamente en desarrollo, buena en medicina. Tenía ciertos polvos, ungüentos para los ojos, para los oídos. Había algo especial en esa ciudad. Pero, ¿qué pasa aquí? Esta ciudad tenía un problema. Y Jesucristo le describe a esta iglesia. ¿Oye cómo se le describe a esta iglesia? En capítulo 14, versículo 14. Escríbale de la iglesia de la Odisea. Aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice: el amén tiene un artículo definido. La palabra o la expresión amén, nosotros sabemos, aleluya, que es de cierto te digo. Pero aquí con el artículo lo que está diciendo es que Jesús tiene la capacidad de cumplir y llevar a cabo su propósito y promesas. Aleluya. Porque Él es el testigo fiel y verdadero. Ahora, cuando Cristo se le revela a la iglesia, Cristo reconoce, aleluya, su situación primero. Dice en el versículo 15: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Te voy a vomitar de mi boca. Oiga, la situación histórica era de esta forma. La iglesia de la Odisea, para recibir agua, la recibía a través de acueducto, de una lejana región. Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando llegaba ante ellos, esa agua era una agua tibia que se la bebían, pero no era una agua saludable para ellos, porque el agua era tibia. Y en ese calor, en esa situación, cualquiera quiere agua fría, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? El agua era tibia, no era buena. Entonces, ¿qué pasa? Que Jesús se les revela a ellos que ellos están como esa agua tibia, que no están ni frío ni caliente, porque el frío sabe que está alejado de Dios y que puede volver. Aleluya. El caliente está en el fuego de Dios, pero el tibio está alejado de Dios. Óigame bien, y piensa que está bien, que eso es el peligro del tibio. Entonces, ¿qué pasa? Que Jesús le dice: tú estás tibio. Así hay mucha gente en las iglesias, tibio. Están alejados de Dios y creen que están bien cuando están mal. Oiga bien esto. Hay gente que están fríos, que saben su condición, y dicen: yo voy a regresar al Señor. Voy a levantar mi altar de oración. Voy a levantar mi altar de ayuno. Voy a levantar mi altar de estudio de la palabra. Y voy a luchar para aplicar la palabra de Dios en la práctica. Esta gente son la gente que están luchando para salir de su condición fría, o aquellos que están calientes y dicen: bueno, voy a aumentar más cada día más. El problema era que ellos eran tibios. Esa era la primera condición. El primer problema. El segundo dice: porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido. Oiga el problema. ¿Qué sucede? Que en el año 60 después de Cristo azotó un terremoto en esta ciudad, y Roma era que le suministraba dinero para reconstruir todo. Ellos dijeron: no, nosotros somos autosuficientes, nosotros no necesitamos nada de ustedes. Así hay creyentes que se creen autosuficientes. Oigan, el primer problema es que están tibios. El segundo es que se creen autosuficientes, que todo lo pueden, que no necesitan a Dios, que lo hacen en su fuerza, que lo hacen a su manera y a su voluntad. Y la Odisea significa, óigame bien, la voluntad del pueblo. Óigame bien, la voluntad del pueblo quiere decir que el pueblo imponía su voluntad, no la voluntad de Dios. Tremendo. Quiere decir que ellos estaban tibios. A Jesús no le agradaba. Jesús no le agrada la condición del pueblo, de su pueblo en esta actitud. Jesús le dice: ustedes son tibios, ustedes se creen autosuficientes, ustedes creen que no me necesitan, y su estado ante mí es esto. Observa el versículo 17. Y de ninguna cosa
Aquí viene Jesús y le dice, y no sabe que tú eres un desventurado, un desdichado. Está desposeído de las bendiciones espirituales. Miserable, oiga bien, pobre, ciego y desnudo. Es el estado de una persona tibia. Tiene dinero, tiene buena organización la iglesia, tiene buenos templos la iglesia, tiene buena pompa la iglesia, tiene buena posición la iglesia, tiene buenas cosas materiales la iglesia, pero su condición ante Dios es tibia, es caótica, óigame, está desnuda, no tiene, óigame, está desposeída de las bendiciones espirituales. Hoy en día la iglesia a nivel mundial mayormente está en esta condición. Está tibia, está desposeída de las bendiciones espirituales. Ahora, si es rica en lo material, ¿se cree autosuficiente? Nosotros no necesitamos, nosotros tenemos. ¿Cuál es el evangelio que se está predicando hoy? El evangelio del materialismo endemoniado. Y esta iglesia tenía esa cualidad. Esta iglesia tenía esas cualidades. Somos ricos, no necesitamos nada de eso. Pero la espiritualidad, la esencia verdadera, no la tenían. Estaban desposeídos. El mismo Señor Jesucristo, el dueño de la iglesia y la cabeza, dice, tú eres un desventurado, tú eres un miserable, tú eres un pobre, ciego, óigame, y está desnudo, ciego espiritual, no está vestido como Dios quiere que esté vestido ante Él espiritualmente. Óigame bien, esto es terrible porque dice que están ciegos. Y el que lo está diciendo no es cualquier persona, es nada más y nada menos que el Señor de la iglesia. Hoy en día en las iglesias a nivel mundial se está predicando un evangelio de ciegos. Si un ciego y otro ciego, caerán los dos en el hoyo. Lo dice ahí. Oye, dice 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Otra palabra, purifícate. Sal de esa condición. Purifícate. Tú necesitas salir de la desdicha. Tú necesitas salir de la miseria. Tú necesitas salir de la pobreza. Tú necesitas salir del estado de ceguera espiritual y de la desnudez espiritual y coger el fuego del Espíritu Santo y llenarte de Dios, salir de ese estado de tibieza. La tibieza, óyeme bien, no le agrada a Dios. Y a nivel mundial la iglesia está en esta condición. Y es de las señales, una de las señales de los finales de los tiempos. El estado espiritual de tibieza de la iglesia. Más a lo materialismo, más a lo mundano, más a lo satánico que a lo de Dios. Por eso yo digo que los hijos del macho cabrío están en las iglesias. Están predicando, están enseñando. ¿Pero qué están enseñando? Un evangelio de ciego, un evangelio de desnudez espiritual, un evangelio de miseria y de pobreza. Aunque tienen dinero materialmente, pero su estado ante Dios es de tibieza. Porque el tibio, vuelvo y repito, no reconoce su condición ante Dios. Piensa que está bien cuando está mal. Es que Dios quiere que tú seas bendecido. Y es verdad. Dios quiere que tú seas bendecido, pero ¿bendecido de qué? Bendecido del poder del Espíritu Santo. Bendecido de su palabra. Bendecido con la gloria de Él encima de ti. Bendecido que con el poder de la unción del Espíritu Santo para romper el yugo. Bendecido que para que pueda caminar en su camino, en su palabra. Bendecido que con el conocimiento de su palabra. Esa es la bendición de Dios, aleluya. El poder de su Espíritu Santo. El poder de su palabra. Su gloria en ti. Esa es la bendición. La vida eterna, Jesús. Pero ¿qué pasa? Yo creo que tú seas bendecido. Que tú seas millonario. Eso es lo que hoy en día se está predicando. Que tú seas millonario. Que tú tengas los millones. Que tengas un jet privado de 20 millones de dólares. Eso es lo que se predica. Pero su estado ante Dios dice que es miserable. Dice que es de ciego. Dice que es de pobre. Dice que están desnudos. Eso dice Dios ahí.
ahí está. Y Dios le aconseja. ¿Qué Dios aconseja? ¿Qué el Señor Jesús aconseja? Él aconseja, óyeme, por tanto yo te aconsejo que de mí, que de mí compres oro refinado en fuego. Para que seas rico. La verdadera riqueza espiritual, no la material. Hoy en día se está predicando más el evangelio de la materia, el evangelio de la prosperidad, el evangelio del reino ahora. Es un evangelio del diablo, un evangelio diabólico. Yo le digo que ese evangelio lo predican los hijos del macho cabrillo, los hijos del diablo, no los hijos de Dios. Los hijos de Dios verdaderos predican el mensaje de verdad, aunque a la gente no le guste. Dice, para que seas rico, rico, y vestidura blanca, porque no está vestido. Pero sin embargo, dice, yo estoy bien. ¿Tú no ves cómo yo ando? Todo está bien a nivel, sí, tú puedes estar bien económicamente, aparentemente de salud física, sí, tú puedes estar bien aparente. Pero ¿cómo te ves Dios a ti y a mí? Esa es la pregunta. ¿Cómo el que sabe, el omnisciente, el omnisapiente, el omnipotente, el omnipresente, el inmutable, el todopoder que está por encima de todo, nos ve a nosotros tal y como nosotros somos y tal como nosotros estamos ante su presencia? Porque nada puede estar oculto ante su presencia, nada. Gloria a Dios. Porque ese es el punto. ¿Cómo nos ve el verdadero? El testigo fiel y verdadero. ¿Cómo Él nos ve a nosotros? Esa es la pregunta. Tú puedes estar a tener una apariencia, pero ante Dios todas las cosas están desnudas. Aquí ellos estaban desnudos espiritualmente. ¿Tú crees que una persona así entrará al reino de los cielos? No. Y este es el estado, lamentablemente, de la iglesia hoy en día. La iglesia de la Odisea. Óigame bien. Y ese nombre se lo dio Antioquio II. Esa era la esposa de Antioquio II. Oiga, que significa la voluntad del pueblo, o el populacho del pueblo, que imponían su voluntad. Esa iglesia imponía su voluntad, otra palabra, imponía su evangelio, imponía su manera. Y eso es lo que hoy en día se está predicando y enseñando. Desnudos estaban, no tenían la vestimenta de Dios. Dice, y vestidura blanca para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Oiga, quiere decir que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Que cuando Cristo venga, no te encuentre en esa condición, no me encuentre en esa condición. Y dice, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Tan ciego? ¿Tan ciego? Necesita ungirte con la presencia del Espíritu Santo para que veas las cosas espirituales, para que entiendas tu condición. La tibieza no le agrada a Dios. Por eso dice, estoy a punto de vomitarte. Dios vomita a los tibios. Dios no quiere tibios, porque el tibio se cree autosuficiente. El tibio está mal ante Dios y no lo quiere reconocer porque piensa que está bien. Esa es la actitud de una persona tibia. Primero, Cristo se le revela. Segundo, Cristo reconoce su condición. Tercero, Cristo, aleluya, le habla, le da un consejo para que se arrepienta, para que cambie su manera. Por eso dice en el versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Oye lo que el Señor está diciendo. Entonces, le está diciendo a una iglesia que tenía todo. Buena organización. Buena organización, buenos estatus. Buenas relaciones. Ubicada en una ciudad comercial potente. Y el Señor le dice, arrepiéntete. Tu actitud no me gusta. Así de fuerte. Y hoy en día, así está la iglesia. Así es que está la iglesia hoy en día a nivel mundial. Y el Señor le dice que se arrepienta. He aquí yo estoy a la puerta
y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Quiere decir que Jesús no estaba adentro. ¿Aló? Increíble. Porque está tocando. Quiere decir que Jesús no era el que gobernaba allí. Quiere decir que Jesús no era el que tenía el control ahí. Sino el hombre y el materialismo endemoniado y la autosuficiencia y el orgullo y la altivez y la soberbia que llevaba a esta iglesia a desconocer su situación. Así hay muchos creyentes también individualmente. Y el Señor se los arrepiente. Está ciego, desnuda, miserable, pobre. Oye, estoy a punto a vomitar. Así dice el Señor a esa iglesia. Así hay creyentes. A nivel mundial también. La bendición. Oiga la bendición. 21. Al que venciera la guerra, ¿qué se siente conmigo? Es mi trono así como yo he vencido. Y me he sentado con mi Padre en su trono. Él le da una promesa. Si la persona se arrepiente, el Señor le da una promesa de bendición. Aleluya. Y la promesa de bendición es que nos vamos a sentar en los tronos allí, en la gran cena con Él. Porque ya estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Donde está Cristo sentado, ahí está su iglesia también. Pero esa cena donde vamos a entrar en esos tronos, aleluya. Vamos a estar allí. Donde Cristo está sentado en su iglesia también. Entonces esta bendición está clara. Pero le llama la atención, hay que arrepentirse. Hay que vivir una vida de santidad. Hay que vivir una vida como Dios manda. Hay que salir del estado espiritual, de ceguera espiritual, de pobreza, de miseria y de la desnudez en cuanto a la vestimenta que Dios da, espiritualmente hablando. El Señor quiere que salgamos de allí y vivamos una vida como Él manda. Gloria a Dios. El Evangelio no es una religión. La religión la inventó el diablo para atrapar a los hombres y tenerlos cautivos. Y como el hombre no entiende esto del Evangelio, lo llama también religión. El Evangelio no habla de religión, el Evangelio habla de una relación con Dios a través de Cristo Jesús, de una relación de vida. Aquí la relación estaba cortada. ¿Por qué causa? Por la actitud de la iglesia. Hay muchos creyentes que tienen una relación cortada. ¿Por qué causa? Por su actitud ante Dios. Entonces, hermanos, número 1, el Señor se le revela a esta iglesia como escriba al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto, como el amén, el testigo fiel y verdadero. El Señor reconoce su situación. Yo conozco tus obras. 15. Hasta el 17. Allí el Señor reconoce sus obras. Y sus obras no eran agradables ante Él. Desde el 18, el Señor le da un consejo. Le manda a cambiar su actitud y arrepentirse en el 19. Y en el 21, en el 20 y el 21, el Señor le da la promesa de bendición. Oiga cómo es. Número 1, se le revela como el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación, el antiguo. Número 2, reconoce su condición, su situación. Versículo 15, del 15 hasta el 16-17. En el 18 le da un consejo, junto con el 19 la manda a arrepentirse. En el 20 le está tocando la puerta, y en el
Y en el 22 le dice, oiga lo que le estoy hablando a la iglesia o a las iglesias. Esto es para que nosotros reflexionemos. Autoanalicémonos cómo estamos viviendo con Dios, cómo está nuestra relación con Dios. ¿Qué hay de Dios en mí? ¿Qué yo veo de Dios en usted? ¿Qué usted ve de Dios en mí? ¿Aló? Esto es algo muy serio. ¿Te has preguntado tú, estoy yo desdichado? ¿Estoy yo en la miseria espiritual? ¿Estoy yo pobre? ¿Soy yo ciego? ¿Soy yo ciego? ¿Estoy yo en una condición de tibieza espiritual? ¿Estoy yo desvestido o desposeído de la vestimenta espiritual que Dios manda? Y me estoy creyendo yo que estoy bien ante Dios cuando estoy mal y no quiero reconocer mi condición, porque mi orgullo, mi autosuficiencia no me deja ni permite que yo reconozca esa situación. ¿Estoy yo haciendo caso omiso de la voz del Espíritu Santo cuando me habla y cuando me llama a arrepentirme? Hermanos y hermanas, yo no le voy a quitar mucho tiempo, pero ¿cómo estamos con Dios? ¿Andamos en tibieza? ¿O estamos en una situación de frialdad o de fuego? Porque el frío reconoce que está mal y lucha para salir de su condición. El caliente sigue aumentando en el fuego del Espíritu Santo. Pero el tibio dice, estoy a punto de vomitarte. Quiere decir que si Cristo viene por su iglesia, usted se queda. Yo me quedo si estoy en esa condición. Y esa es la condición ahora a nivel mundial de la iglesia de Jesucristo. El materialismo endemoniado, ceguera espiritual, pobreza espiritual, miseria espiritual. Oiga esto: desvestido de la vestimenta de santidad ante Dios, de conexión con el Altísimo. Y aquí vienen los maduros, que tienen buenas organizaciones, tienen dinero, andan en buenos carros, tienen buenas mansiones, tienen jet privado, tienen buenas conexiones, tienen buenas posiciones, pero ante Dios están desnudos, desposeídos de todas las bendiciones espirituales. Triste, ¿eh? Somos nosotros uno de ellos. Estamos nosotros en esa condición, como la iglesia de la Odisea. Y lo más duro, pero yo no tengo jet. y a su nombre. Gloria. Y dice que nosotros tenemos que ver cómo estamos ante Dios. ¿Cómo estamos ante Dios? ¿Cómo estamos ante Dios, hermanos y hermanas? Póngase a pensar en eso. ¿Cómo nosotros estamos? ¿Vengo yo a la iglesia por venir? ¿O vengo yo porque en realidad quiero tener una relación profunda con Dios? Y grábase esto en su mente. Ellos se creían autosuficientes. Yo lo hago por mi propia fuerza, a mi propio método. Y como dice la Odisea, significa la voluntad del pueblo. En otras palabras, ellos imponían su voluntad. Vamos a abrir nuestros ojos
y lavarlo, aleluya, con colirio, con la presencia del Espíritu Santo para ver nuestra condición ante Dios y buscar su misericordia, su piedad y su perdón. Hermanos, lo voy a dejar aquí y vamos a hacer una oración.